Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elia Leonardo. Hablemos de La Odisea, película dirigida por Christopher Nolan y cuya historia ustedes ya se la saben bien a bien. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo leer esta película? Pues vamos por partes. Partamos de un contexto. Y ese contexto es que seguramente algunos de ustedes ya se fueron a pelear a las redes sociales sobre si se debe de ver en IMAX o no, sobre si es una fiel adaptación del poema de Homero o no. Pero en esas discusiones hay una que me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con el enfrascamiento que sostuvieron tanto los fans de Christopher Nolan como los detractores. De ambos lados tiraron opiniones y comentarios, unos para tratar de enaltecer y ensalzar la figura de su realizador favorito y otros en un intento por tirar del pedestal esa imagen, pues señalando sus fallas y sus errores. Lo curioso es que de ambos frentes lo hicieron incluso con sensaciones que tienen de la persona, del director, y sin mencionar en ningún momento, incluso en algunos casos, la película. Se olvidaron de la Odisea. O sea, ni siquiera la consideraron como para ampliar argumentos o expandir los puntos de los pros o los contras que estaban mencionando. Y es ahí donde me llevo a cuestionar algo de entrada, que es el hecho de si el director es tan importante por encima de su propia obra, al grado de que la obra no es tomada en cuenta para la discusión del trabajo del propio realizador, ¿qué valor cobra entonces la película? ¿Cuál es su relevancia? Y me lleva eso también a otro segundo cuestionamiento, que es el con preguntarme qué queremos o cómo queremos conversar las películas si no queremos prestarles atención a ellas. Es decir, si no queremos adentrarnos en explorar, en desmenuzar, en criticar, en analizar la obra en sí. Y es que el punto de partida para poder, pues también fragmentar con sus pros y sus contras a un realizador o a una realizadora, es su trabajo. Lo que habla por ellos es su trabajo en pantalla. Pero si el trabajo en pantalla está siendo menospreciado, ignorado y guardado en un cajón y no forma parte ni de la discusión ni del diálogo, entonces, ¿qué queremos y cómo queremos conversar las películas cuando no están siendo lo importante ni lo relevante, pero que deberían serlo, si es que también queremos hablar de quiénes son los que se encargan de hacerlas, y no solamente de directores, sino también de directores de fotografía, vestuaristas, maquillistas, productores, editores, montajistas, porque las películas están hechas de un montón de esfuerzos y un montón de trabajos que cada uno merecería su respectiva atención y su respectivo tratamiento, pero cuando ya no es ni siquiera el trabajo del director lo que se está poniendo sobre la mesa, sino más bien las filias y las fobias de lo que se asume es el gusto o el disgusto particular por lo que es su filmografía, algo no anda bien. Repito, ¿qué queremos y cómo queremos conversar las películas si las vamos a dejar por allá en un segundo plano? Ya entrados en lo que es la Odisea, me quiero detener en el aspecto de lo visual y lo narrativo en función de la conexión que hace Nolan de los elementos como el agua, el fuego y la tierra con herramientas como la madera, la piedra y el metal. Y es que vamos a ver cómo, por un lado, va a contextualizar al espectador de tal forma que se sienta en esa época pese a que se trata de una ficción. Hay que adentrar, hay que sumergir a la audiencia en, en el contexto de esos años, del momento en que se va a desarrollar la historia, y para eso recurre bien a esta conexión entre estos elementos y estas herramientas mencionadas. Y por el otro lado, estos mismos elementos y estas herramientas nos van a indicar mucho del recorrido que tiene cada personaje, así como de cada pasaje, ¿no? Cada pasaje específico. Por ejemplo, en el caso de la interacción entre Odiseo, que es interpretado por Matt Damon, y Calypso, interpretada por Charlize Theron. Ahí vamos a ver cómo convergen el agua y la madera. El agua lo podemos interpretar como el alma y la madera como la vía de reinvención. Esto en el marco de algo que también vale la pena poner sobre la mesa y cuestionar, como algunos de ustedes también ya lo han hecho y lo han formulado,
sobre el tratamiento terapéutico que le da Christopher Nolan a Odiseo cuando es un personaje que está, de hecho, bastante lejos de tener este perfil de un hombre asistiendo a terapia. Por ahí puede incomodar esa parte, no por el propio suceso de identificarse como hombre yendo a terapia o que necesita ir a terapia, sino porque está muy cargada la mano hacia ese lado cuando no, cuando los impulsos y el carácter y la ruta que atraviesa Odiseo es más compleja, mucho más compleja y mucho más adversa que ese apartado, les digo, con fines terapéuticos. Pero bueno, ahí vemos como el agua y la madera convergen en decirnos algo del trayecto de este personaje. También podemos verlo, por ejemplo, con la piedra cuando es piedra en sí y la piedra cuando se complementa con con algo más. Por ejemplo, cuando vemos la piedra acompañada de madera y metal, tenemos secuencias como las del Cíclope. Vamos a ver a este personaje, bueno, que va a ser confrontado por Odiseo y su tropa en una secuencia cuya atmósfera está más allegada a una película de terror que a una épica. Pero ahí vamos a ver cómo se complementan estas herramientas, la piedra, la madera y el metal, para contarnos esa parte, lo adverso, lo duro, lo rígido que tiene que enfrentar Odiseo en su recorrido tanto personal como también físico al estar liderando una tropa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos la piedra sola, que creo que es una de las secuencias más llamativas, de verdad más interesantes de la película, cuando la misma Penélope, interpretada por Anne Hathaway, da una explicación de lo que significa Ítaca, ¿no? Ella menciona y dice, pues esto no es más que una simple construcción, esto no es más que simples piedras, mientras Odiseo no esté aquí, esto es pura roca, no hay nada más. Por muchas personas que estemos aquí adentro, por mucho que esté yo, por mucho que estés tú, Telémaco, hijo mío, esto sin él no es nada, es nada más un monumento de piedra. Y cuando lo matiza, cuando lo menciona, vemos cómo se siente la piedra así, sola por un lado y por el otro lado con esa rispidez, con esa ausencia, pero también con esa rispidez de que hay algo que falta, hay algo que, digo, evidentemente es Odiseo, pero también hay una ausencia de alma, esa alma que la estamos viendo en el agua entre Calipso y el mismo Odiseo. Entonces les digo, esta conexión con la que juega Nolan para construir el plano visual de la película y mostrarnos la narrativa y el recorrido de cada personaje en el plano cinematográfico es bien interesante. Ahora bien, algo que se le ha criticado y se le ha cuestionado a Nolan es sus fallas con la dirección de actores, pero ¿a qué nos referimos o a qué se refiere alguna gente con la dirección de actores? Algunos aluden al hecho de que a veces no gesticulan, que no gritan o algo por el estilo, pero algo que le falla a Nolan es entrarle de lleno a las emociones y a los sentimientos de los personajes. Es un director frío en ese sentido, pero ¿por qué es frío? Es lo que tendríamos que estarnos cuestionando porque lo es del todo. Y es que aquí vemos a un Nolan que intenta abrirse un poquito, que trata de mostrarse a sí mismo que sí puede, pero que todavía tiene temor al mundo de las emociones y de los sentimientos. ¿Por qué le tiene temor? Les digo, eso ya habría que preguntárselo a él. Pero en sus películas lo hemos visto. Tan es así que hay películas que sí visualmente pueden llamar poderosamente la atención, pero como decimos coloquial y vulgarmente, le faltan carnita, esa carnita de que hace que te sangren las venas, de que sientas la víscera. Eso no lo tienen muchos de sus personajes en secuencias que dan para eso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No obstante, hay una secuencia en la que me voy a detener porque ahí es donde vemos todavía a un tímido Nolan tratando de decir, a ver, lo voy a intentar, voy a querer mostrar que sí tengo sentimientos, que sí puedo ir a los sentimientos, que sí puedo ir a las emociones, aunque no me es fácil.
y es el momento en que Odiseo regresa y se encuentra con Argos, el perro. Nolan, y así lo interpreto yo, se posiciona en Telémaco, interpretado por Tom Holland. Vemos a un Tom Holland o a un Telémaco conmovido por la escena que está atestiguando entre Odiseo y Argos. Pero más que estar viendo a Telémaco o a Tom Holland, estamos viendo al mismo Nolan, a Christopher Nolan, que sabe que en ese momento se puede romper y que sabe que en ese momento puede ser frágil por una poderosa razón. El señor es perruno, Nolan ama a los perros y es algo que no lo ha negado, es algo que presume, es algo que le gusta también compartir en aras de concientizar acerca de el respeto a los animales, que es con lo único que se siente seguro y se siente fuerte para decir emocionalmente de aquí me puedo sostener y me puedo agarrar para tratar de explorarme a mí también a partir de esta ficción, y lo hace con Telémaco. Vean cómo reacciona Tom Holland al atestiguar esa acción de Argos con Odiseo, y repito, a quien estamos viendo es a Nolan, que dice voy a tratar, lo voy a intentar, y esto es porque este es territorio que ya conozco, ¿no? De aquí sí me puedo sujetar y me puedo agarrar porque con los perros los leo bien, me identifico bien y me siento seguro para poder abrirme. Entonces, les digo, de lo muy frío que puede ser Nolan en la exploración y en la relación que tiene con sus personajes, aquí hace un intento por romperlo. Y miren que uno podría pensar que lo hace con el viaje terapéutico de Odiseo en toda la película, particularmente en esas secuencias con Calypso, pero creo que donde vemos a Nolan, siendo Nolan, queriendo compartir un poquito de él, es en esta secuencia de Argos y Odiseo.